El tema que me atañe a continuación se llama Efectos del cambio climático sobre los recursos pesqueros y la acuicultura marina. Mi nombre es Rosmary Bolívar, soy bióloga egresada de la Universidad de Oriente, especializada en acuicultura. He trabajado en las áreas de proyectismo, investigación, gestión y también ejecución de proyectos acuícolas. Actualmente soy estudiante de la maestría de biología marina en el Instituto Oceanográfico de Venezuela y laboro en la empresa socialista industrial del ALBA, pero estoy en apoyo institucional como investigadora en el CENIPA. Bueno, básicamente el contenido de este tema es el siguiente. En la siguiente lámina pueden ver el contenido del tema, en donde les voy a comentar qué es el cambio climático, cuáles son las variables asociadas a él, qué efectos ocasiona en el mundo, qué efectos provoca el cambio climático en los recursos pesqueros marinos y los efectos del cambio climático específicamente en la acuicultura marina. Finalmente, les hablaré un poco sobre las estrategias para aumentar la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático de las comunidades costeras. Inicio dándole una indicación importante, que es que además de que tomen nota de toda la clase, deben estar atentos a un símbolo que les coloco ahí. Parece como una lámpara, un foco de ambulancia, en donde indica que el contenido de esa lámina va a salir en el examen, va a ser evaluado. Entonces, deben estar atentos a ese símbolo cuando lo vean en las láminas. O sea, eso es un tip para los exámenes. Bueno, iniciamos. El cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Comúnmente las personas piensan que el cambio climático es un efecto de antropogénico y realmente no es así. O sea, es una media verdad. Porque el cambio climático realmente es una variación significativa a largo plazo de las variables meteorológicas del planeta. Esas variables o esa variación puede estar causada de forma natural, puede ser causada naturalmente o debido a acción antropogénica. ¿Por qué se dice que es debido a acción antropogénica? Porque luego de la revolución industrial, específicamente la segunda, o sea, la segunda etapa de la revolución industrial que va desde de 1870 hasta 1914, se dice que se emanaron a la atmósfera del planeta una cantidad de gases de efecto invernadero que propiciaron de alguna manera el calentamiento global. Entonces se empezó a hablar sobre el efecto invernadero, que también es un fenómeno natural que ocurre en el planeta, en el que gases de la atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono es un gas esencial para la vida en la Tierra, ya que las plantas lo utilizan en la fotosíntesis y a su vez liberan oxígeno. Entonces, estos gases pueden o tienen la capacidad de absorber o retener la energía del sol en la Tierra, creando una capa que ayuda a mantener la temperatura, o sea, y gracias a esto, pues puede existir la vida en el planeta. Ha aumentado la concentración de estos gases, lo que ha intensificado el efecto invernadero. En la siguiente lámina les coloco de una forma muy breve cuáles son realmente las variables ambientales asociadas al cambio climático. En principio tenemos que, les voy a comentar que una variable en el contexto científico es una característica o propiedad que se puede medir u observar y que puede tener diferentes valores. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos en ciencia como variable. ¿Cuáles son esas variables ambientales asociadas al cambio climático? Principalmente tenemos la temperatura. Luego tenemos la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. Esta humedad puede ser medida. Tenemos también la precipitación, que es la cantidad de lluvia, granizo o nieve que cae sobre la superficie de la tierra o la superficie del mar. También puede ser medido.
la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera en la superficie terrestre, el viento, que es la dirección y velocidad del aire en movimiento, la radiación solar, que es la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra y en el mar. Y en esto en particular, esta variable en particular, tiene un efecto que les voy a colocar aquí, se pasan las láminas, que es el efecto albedo. El efecto albedo es un efecto que se produce en la Tierra que hace que, eh, si quieres empezamos de nuevo, porque veo que se están pasando las láminas y yo realmente no las estoy pasando. Bueno, radiación solar. Ok, el tema que nos dañe tiene que ver con el efecto del cambio climático sobre los recursos pesqueros y la cultura marina. Mi nombre es María. Soy licenciada en biología, egresada de la Universidad de Oriente. Me especializo en acuicultura, en las áreas de proyectismo, investigación, gestión y ejecución de proyectos. Actualmente soy estudiante de la maestría de posgrado en biología marina del Instituto Oceanográfico de Venezuela, de la UDO Sucre. Soy trabajadora de la empresa socialista industrial del ALBA, Pescalba, y estoy en apoyo institucional como investigadora en el CENIPA. Les voy a comentar sobre el contenido programático de esta clase, donde les voy a hablar en principio de qué es el cambio climático, cuáles son las variables asociadas al cambio climático, qué efectos ocasiona el cambio climático en el mundo, qué efectos provoca el cambio climático en los usos marinos y efectos del cambio climático en la cultura marina. Finalmente, voy a comentar sobre las estrategias para aumentar la capacidad adaptativa al cambio climático de las comunidades. ¿Cuáles son las estrategias que se están tomando en cuenta a nivel mundial? Dicho esto, les comento que es importante que tomen nota de toda la ponencia, de toda la información que está contenida en la ponencia, pero que estén muy pendientes de un símbolo que les coloqué. Parece una lámpara o una, sí, como una lámpara de ambulancia. Este símbolo, cuando lo vean en la lámina, quiere decir que el contenido de esa lámina les va a aparecer en la prueba, en el examen evaluativo. Entonces, bueno, estén pendientes de ese símbolo. Dicho esto, pasamos a materia, describiendo qué es el cambio climático o conceptualizando el cambio climático. Entonces, sabemos que el cambio climático es la variación significativa a largo plazo de las variables meteorológicas del planeta. Esta variación puede ser causada naturalmente debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas, pero sabemos que estos fenómenos no son concurrentes, pero también puede estarse gestando a través de la acción antropogénica. Se dice esto porque estudios realizados luego, pre y post la segunda revolución industrial, que se llevó a cabo en el mundo desde 1870 a 1914, se tomó en cuenta que los índices de la temperatura global, o sea, la medición de esta variable, aumentó en estas fechas marcadas, en, en este periodo de la historia. Entonces se dice que, bueno, que el cambio climático de alguna manera tiene que ver con una raíz también antropogénica. Entonces se habla del efecto invernadero, que también es un fenómeno natural que ocurre en el planeta, en el que los gases de la atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, que sería el CO2, que es un gas esencial para la vida, ya que lo utilizan las plantas y los organismos fotosintéticos para realizar sus actividades químicas y liberar oxígeno. Entonces, el CO2 retiene o tiene la capacidad de retener
parte de la energía solar, creando una capa que ayuda a mantener la temperatura en el planeta a un nivel adecuado para que pueda existir la vida. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero y es por eso que se dice que el cambio climático de alguna forma también está influenciado por la acción antropogénica. Pero ¿cuáles son estas variables ambientales asociadas al cambio climático? En principio tenemos la temperatura, que en términos de cambio climático es el grado de calor del aire medido generalmente en grados centígrados o grados Fahrenheit. Es el aumento sostenido de la temperatura media global, es el rango más destacado del cambio climático, ya que estas variaciones de la Tierra, estas variaciones de temperatura de la Tierra afectan a todos los ecosistemas, tanto de agua dulce como terrestre, afectan la agricultura y la salud humana. Esto está relacionado, como ya dije antes, con la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, pero existen otros gases que también están relacionados con este efecto, como es el metano, óxido nitroso y gases fluorados. Tenemos otra variable que es la humedad, que se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se mide utilizando un higrómetro, por eso es que decimos que es una variable que está asociada al cambio climático y se expresa comúnmente como humedad relativa, que es un porcentaje que indica la cantidad de vapor de agua en el aire en comparación con la cantidad máxima que el aire puede tener a esa temperatura. Tenemos también otra variable que es la precipitación, que incluye la lluvia, la nieve y también el granizo, que cae sobre la superficie terrestre y la superficie marina. El cambio en la cantidad o intensidad y patrón espacial y temporal de las precipitaciones afectan la disponibilidad de agua en todas las zonas del planeta. Entonces, por lo general, se asocia al cambio climático la frecuencia de fenómenos como inundaciones o largas sequías en algunas regiones, afectando esto a la agricultura y al ciclo hidrobiológico natural de la Tierra. También tenemos la presión atmosférica, que es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Las variaciones en la presión influyen en el movimiento del aire y la formación de sistemas meteorológicos como tormentas, frentes, ciclones y huracanes. Finalmente tenemos el viento, la radiación solar y la nubosidad. En relación al viento, que es el movimiento del aire de zonas de alta presión a baja presión, esto está relacionado con el movimiento de las nubes y también con los patrones de lluvia y temperatura. Está muy relacionado con el clima en las zonas, en los diferentes países del planeta. Tenemos también la radiación solar, que es la energía que llega al sol. Su variabilidad va a depender de la temperatura y el clima de la zona en donde esté incidiendo. Y yo les coloqué entre paréntesis el efecto albedo. El efecto albedo se estudia mucho en oceanografía y también en las personas que estudian climatología. El albedo es, refleja, es un fenómeno natural que lo que hace es que se puede medir la cantidad de radiación solar que refleja en un área particular. Entonces el efecto albedo lo que hace es que se mide qué cantidad de radiación solar incide en esa superficie, tanto marina como terrestre, y se puede decir si hay mucha radiación solar o poca radiación solar, dependiendo la reflectancia, que es precisamente el efecto albedo, la reflectancia de la Tierra en relación a la radiación solar. Y finalmente tenemos la nubosidad, cobertura nubosa, que las nubes afectan la temperatura porque ellas reflejan la radiación solar y atrapan el calor. Entonces, cambios en su cantidad, tipo o distribución influyen en la radiación y en los patrones de precipitaciones, modificando los climas regionales. En un cielo despejado, se supone que la radiación solar incide más directamente sobre la Tierra, pero en un cielo nublado, por lo general vemos que las temperaturas superficiales son mucho más bajas.
Entonces, la nubosidad también es una variable a tomar en cuenta dentro de las variables ambientales asociadas al cambio climático. Pasamos entonces a qué efectos ocasiona el cambio climático en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas prevé un aumento de la temperatura global promedio con una probabilidad de 70-80% de que el calentamiento global supere los 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Entonces, interpolaciones que realiza este organismo afirman que entre los años 2025 y 2029 las olas de calor se intensificarán a olas de calor extremas y puede llegar a superar los 2 grados centígrados en algunos años próximos. Fíjense, ya estamos en el 2025 y esto lo previó la ONU hace algunos años atrás a partir del 2025 hasta el 2029. Entonces tenemos que se prevén aumentos del promedio de la temperatura global, o sea, esta temperatura va a seguir aumentando, el aumento en los fenómenos meteorológicos va a ser mucho más frecuentes y severos, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías, las tormentas intensas, por ejemplo, se han registrado olas de calor mortales en algunas zonas del planeta, incendios devastadores en países como Canadá y Estados Unidos, por ejemplo. En el estado de California se han visto muchos incendios forestales, además aumento de los canales, de los caudales de los ríos que se desbordan y arrasan con poblaciones enteras, cultivos, puentes y otras edificaciones. Para muestra un botón, bueno, algo que estamos viviendo actualmente en el país. El deshielo acelerado de los glaciares también es un efecto del cambio climático en el mundo. Este fenómeno del deshielo acelerado de los glaciales o casquetes polares y hielo marino contribuye a la elevación del nivel del mar, que está adicionando agua a los océanos, y pérdida de hábitats naturales. El Ártico sigue calentándose más rápido que el promedio global, causando reducciones en la concentración de hielo marino y la disminución de la salinidad en los mares del norte del planeta. En los mares del norte del planeta, por ejemplo, en el Atlántico Norte, se da un fenómeno conocido, un fenómeno oceanográfico que se llama la corriente termoalina. Esta corriente es responsable del transporte de nutrientes hacia los mares tropicales y hacia otras partes del planeta, y además es responsable de la regulación del clima. Entonces, se dice, muchos estudios e investigaciones han determinado que la ralentización de esta corriente está provocando pues, el desequilibrio de los ecosistemas marinos y por tanto está afectando el clima del planeta en sí. Hay cambios en los patrones de precipitación a nivel mundial debido precisamente al calentamiento global. Hay, por supuesto, consecuencias económicas en términos de pesquerías y también debido a que la mayor parte de la población humana está en las franjas costeras. Entonces, esto ha traído como consecuencia, y lo coloco en la lámina siguiente, un efecto social que se ha venido estudiando últimamente, que son las migraciones climáticas. Las migraciones climáticas afectan a todas las regiones del mundo, pero las mayores migraciones climáticas o desplazamientos que se están viendo actualmente están ocurriendo en los países como Filipinas, China, India, Chile, Colombia, Brasil, Bangladesh, las islas del Pacífico, Nigeria. Hay mucha migración climática porque el desplazamiento de personas o grupos causados directa o indirectamente por efectos del cambio climático afecta realmente parte de sus cultivos. Algunas de las zonas donde vive son inundadas porque el nivel del mar ha ido aumentando y esto ha ido comiendo o de alguna manera erosionando los litorales en las playas, quitando la berma de las playas, y esto ha ocasionado pues que muchas de las poblaciones que viven cercanas a la costa hayan tenido que emigrar.
Seguimos con los efectos del cambio climático, pero ahora en los recursos marinos. El calentamiento de las aguas oceánicas. Ahí pueden ver esta foto que les coloco a mano izquierda, es una representación gráfica de lo que sería la corriente termoalina, de la cual les comenté hace un ratito. Entonces tenemos que el calentamiento de las aguas oceánicas o el calentamiento provoca, está afectando muchas especies marinas, obligándolas a migrar hacia latitudes más frías o aguas más profundas, en búsqueda de condiciones óptimas. Esta redistribución altera la composición y estructura de las comunidades marinas, repercutiendo negativamente en la biodiversidad y en las pesquerías locales. Un ejemplo de esto es el Atlántico Norte y el Mar Mediterráneo, que han experimentado cambios significativos en sus comunidades marinas con la disminución de especies adaptadas a aguas frías y el aumento de especies tropicales que han migrado hacia allá. Por ejemplo, como el bacalao polar, Boreogadus saida, ícono del Ártico, su rango y abundancia está en rápido retroceso. El arenque del Atlántico escandinavo, también Clupea arengus, depende del Atlántico Norte, para desovar y ha disminuido su población debido al aumento de las temperaturas en esos mares. Y así tenemos muchos ejemplos. Otro fenómeno que ha venido sucediendo a raíz del cambio climático ha sido la acidificación de los océanos. Los océanos absorben aproximadamente el 25 a 30% del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas. Al disolverse el CO2, reacciona en el agua de mar formando lo que se conoce como ácido carbónico. Esta reacción provoca la disminución de pH en el agua marina y esta acidificación afecta principalmente a organismos que forman estructuras calcáreas, como por ejemplo los arrecifes coralinos, los moluscos bivalvos o gasterópodos, etc. Entonces, los arrecifes de coral, por ejemplo, son uno de los ecosistemas más importantes en términos de biodiversidad, siendo ecosistemas claves por ser los más diversos del océano. Fíjense, aunque cubren menos del 1% de la superficie marina, albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas. Esto incluye miles de especies de peces, moluscos, crustáceos, esponjas y muchas otras formas de vida. Y por lo tanto, la pérdida de estos ecosistemas también implica la pérdida de gran parte de las especies comerciales de las cuales la humanidad depende. Entonces, imagínense ustedes, si continúa el aumento de las temperaturas oceánicas y la acidificación de los océanos, vamos a seguir perdiendo a estas comunidades tan importantes. El decrecimiento de la biodiversidad y alteraciones de los ecosistemas, también el calentamiento global y la acidificación contribuyen a la pérdida irreversible de biodiversidad marina en ecosistemas cruciales como los arrecifes coralinos, ya lo comenté anteriormente, cambios en las corrientes oceánicas y reducción del oxígeno. La corriente termoyalina también es responsable de la oxigenación de buena parte de los océanos del planeta. Entonces, claro, al estar afectado este fenómeno natural que ocurre en nuestros océanos, también se ve afectada pues la oxigenación de nuestros mares. Aumento en el nivel del mar y fenómenos meteorológicos. El aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos traen como consecuencia, está siendo afectado precisamente por el derretimiento acelerado de glaciares y casquetes polares que provoca la subida del nivel del mar, con consecuencias negativas para zonas costeras, incluyendo la pérdida de hábitats críticos para la reproducción y alimentación de muchas especies marinas. También se incrementa la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como tormentas, huracanes y olas de calor marina que causan daños directos a los ecosistemas. En el mundo hay 195 países registrados, reconocidos por la ONU, de los cuales 146 tienen costas. Entonces, es decir, que solo quedan 49 países sin costa. Si sabemos que las comunidades costeras son las más susceptibles a, a ser afectadas por los cambios en las temperaturas oceánicas o los cambios asociados al cambio climático,
Entonces, tenemos mucha vulnerabilidad en el planeta a raíz del cambio climático. Por esto se dice que los impactos socioeconómicos en las comunidades pesqueras son muy altos, debido a la alteración y de la distribución y abundancia de especies marinas. Entonces las capturas pesqueras han disminuido en muchas regiones, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas dependientes de la pesca. Se estima que algunas regiones tropicales podrían experimentar reducciones en captura de hasta el 40% para el año 2050, hasta el 40% de sus especies estratégicas comerciales. Los modelos indican que para mantener la sostenibilidad de la pesca será necesario adaptar las zonas y temporadas de pesca, diversificar las especies, objetivo e implementar muchas más regulaciones, además de aumentar la producción derivada de la acuicultura. Aumento de la temperatura del nivel del mar. Si el agua supera la temperatura óptima de cultivo, en el caso de la acuicultura, ya estamos hablando de la acuicultura marina, ¿qué efectos tiene el cambio climático en la acuicultura marina? En principio tenemos que uno de los primeros efectos sería si el agua supera la temperatura óptima de cultivo, los peces y mariscos sufren estrés. El estrés impide que los peces o los organismos puedan reproducirse. Además, fomenta la colonización de parásitos, creando enfermedades y disminución del crecimiento de los organismos en cultivo. Por ejemplo, en Noruega y en el norte de España, el calentamiento del mar ha reducido las áreas aptas para el salmón atlántico. El salmón atlántico es el que les coloco ahí en la foto, salmón salar, el nombre científico, y ha facilitado la propagación de patógenos y parásitos, causando la mortalidad masiva y pérdidas económicas inmensas a esas industrias. La acidificación de los océanos, por su parte, como ya les mencioné anteriormente, afecta precisamente a todos los organismos marinos que tienen carbonato de calcio en sus estructuras corporales. Por ejemplo, los coralinos y también los moluscos bivalvos y los gasterópodos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que la mayor concentración de CO2 disuelto disminuye el pH en el agua marina y perjudica a organismos con exoesqueleto calcáreo como ostras, mejillones y moluscos. Un ejemplo es Chile y Australia, que tienen cultivos de ostras y abalones. Abalones es un gasterópodo, yo se los coloco aquí en el medio de la lámina. Nombre científico, Aliotis laevigata. Este gasterópodo es cultivado en Australia y ha sufrido grandes mortalidades estos cultivos debido a la dificultad de calcificar sus conchas, lo que afecta, por supuesto, la producción y la economía local de esas comunidades que dependen de esos cultivos. También existen estudios que han determinado que la dureza de las conchas de los mejillones de cultivo está siendo socavada por la acidez del agua de mar. Eso fue un estudio realizado en el Reino Unido en el 2014 y un estudio realizado en Estados Unidos eh, determinó que el viso de los mejillones se debilita debido a los cambios de temperatura y la disminución de pH en el mar, lo que hace que, como es una estructura que tienen los mejillones para fijarse a las superficies, si esa estructura se debilita, ellos caen al sustrato marino. Los mejillones en cultivo, pues, no se pueden sostener en los sistemas de cultivo y hay pérdidas millonarias por esta razón en algunos de los cultivos que se hacen en Washington, en los Estados Unidos. También se ha determinado que un efecto del cambio climático en la acuicultura marina son las floraciones algales nacivas, las llamadas PAN. También se le conoce como mareas rojas, pero realmente hay varios tipos de mareas. Estas floraciones algales son fenómenos naturales que ocurren cuando ciertas especies de algas o fitoplancton, incluyendo las cianobacterias, se multiplican de manera rápida y excesiva en un cuerpo de agua, generando una acumulación visible de estos organismos. Estas proliferaciones pueden cambiar el color del agua, o sea, se pone verde, azul, rojo, marrón, etcétera, también blanca, existen las mareas blancas, y se debe a las condiciones ambientales favorables
como el aumento de nutrientes, es decir, nitrógeno y fósforo, y la temperatura del agua, falta de movimiento en el agua y procesos que pueden ser potenciados por las actividades humanas y el cambio climático, por supuesto. Entonces, esto ha pasado frecuentemente, la frecuencia en intensidad de reacciones tóxicas ha aumentado en muchas áreas del mundo donde hay cultivos de mejillones y cultivos de ostra. Un ejemplo que les traigo es un estudio realizado por investigadores en 5 bateas de las rías de Arousa a través de un proyecto llamado Mítica. Ellos midieron la fortaleza de agarre a la cuerda y el crecimiento y la relación de carne sobre el peso total y luego una característica de la fauna que convive con el mejillón en la cuerda, que son en todo anémonas que se pegan a las ristas de cuerda. Y bueno, y determinaron que los mejillones estaban siendo, habían cambiado de su estructura de alimentación o no estaban alimentándose realmente porque ya no estaban entrando a esas áreas suficientes microalgas, suficientes cianobacterias, que son el alimento. Saben que los mejillones son filtradores, bueno, y ya estas microalgas estaban siendo sustituidas por otras, como son Noctiluca, que es un microorganismo que tiene flagelos, porque el Noctiluca podía movilizarse, tenía motilidad relativa, pero la tiene, y esto estaba atacando los cultivos de millones y tenía una baja densidad de cosecha. Esto, por supuesto, debido al climático y al cambio en las corrientes en esa zona del mundo. Tenemos también cambios en la salinidad y patrones de precipitación. La subida del nivel del mar y las lluvias extremas alteran la salinidad, es decir, es como echarle agua dulce, agua salada. Obviamente la salinidad o la cantidad de sales disueltas, la concentración de sales disueltas va a disminuir porque la estamos agregando agua dulce. Eso pasa lo mismo cuando en una zona costera hay una mayor cantidad de precipitaciones y hay afluencia de ríos cercanos. Entonces, esto va afectando la salinidad y la supervivencia de esos organismos que están en cultivo porque ellos dependen hoy de una salinidad óptima para su crecimiento, para su bienestar. En Vietnam, las inundaciones han destruido granjas de camarones y han afectado la productividad de la acuicultura marina tropical, obligando a los productores a cambiar de especie o relocalizar sus sistemas de cultivo debido precisamente a este fenómeno natural. Bueno, seguimos. El incremento de enfermedades y plagas también es algo que se ha ido realizando, ha ido incrementándose con el cambio climático en muchos sistemas de cultivo marino. Por ejemplo, tenemos el síndrome de la mancha blanca, que es producida por un virus, Wispovirus. Aquí les coloco eh, la estructura fisiológica de ese virus. Y bueno, esto está pasando debido al estrés térmico y ambiental en las que algunas de estas especies en cultivo están siendo sometidas. Luego de esto, un punto que les traigo a continuación para continuar con la ponencia son las estrategias adaptativas que se están tomando en cuenta a nivel mundial para poder aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia de las comunidades costeras hacia este fenómeno que estamos viviendo ya actualmente, el cambio climático. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al cual Venezuela también pertenece, entra en vigor en 1994 y es la base legal y política de todas las negociaciones internacionales sobre el cambio climático a nivel mundial. Venezuela también está apegada al Protocolo de Kioto, que fue adoptado en 1997 y entró en vigor en el 2005, que establece los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para países industrializados hasta el 2020.
Supuso el primer acuerdo global vinculante, aunque con limitaciones de cobertura y ambición. Venezuela también pertenece tanto al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono como al Protocolo de Montreal. Ambos convenios internacionales tienen como objetivo proteger la capa de ozono. Y está el Acuerdo de París, que fue firmado en 2015 y entró en vigor en 2016, que tiene como principio ser un instrumento vinculante que compromete a los países a limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, a proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a nivel mundial. Y está el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que es un organismo científico de las Naciones Unidas que evalúa las ciencias relacionadas con el cambio climático. Venezuela es miembro de ese panel de expertos también para las evaluaciones. Finalmente, las estructuras con las que cumple en nuestro país para tener en cuenta, pues, como un plan de adaptación al cambio climático, es precisamente este plan que se realizó desde 2023 hasta el 2024. Estuvieron en mesas de trabajo y negociaciones para poder generar este plan, donde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, en conjunto con la FAO y otros ministerios como el MINPESCA, por ejemplo, con financiamiento de Fondo Verde para el Clima, inició un proceso participativo para diseñar su primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, enfocado específicamente en los sectores de agricultura, pesca y recursos hídricos. Entonces, este proceso incluyó la constitución de mesas de trabajo, como les dije anteriormente, la priorización de la gestión de riesgos ante eventos extremos, sequías, inundaciones y en deterioro de la producción agrícola, el desarrollo de estrategias dirigidas a la protección de la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la resiliencia local y sectorial, la incorporación transversal de políticas de género e inclusión indígena bajo lineamientos técnicos de la FAO y proyectos y fondos iniciales para mitigación y adaptación a nivel regional y sectorial. La coordinación institucional recae principalmente en el Ministerio de Ecosocialismo sobre este plan. Bueno, toda la información que está contenida en la diapositiva está aquí en la bibliografía, ustedes la pueden obtener rápidamente si le dan clic a cualquiera de estas, a esta bibliografía. Y no me queda más nada que decirles que no arruinen los buenos planetas, son difíciles de encontrar. Aparte de este, no tenemos otro planeta, así que no nos queda de otra que cuidarlo. Gracias por su atención y disculpen lo malo. Chao.